a quien esté escuchando. El día de hoy les vengo a hablar de un libro titulado El antropólogo inocente. El antropólogo inocente nace de esta práctica antropológica que se tenía hace mucho tiempo. Recuerdo que una profesora que tuve los nombraba como los antropólogos de escritorio. ¿A qué se refería ella con un antropólogo de escritorio? Bueno, en la tradición antropológica hay algo muy importante llamado trabajo de campo. El trabajo de campo es cuando salimos, vamos al lugar in situ y nos relacionamos con las personas que estén ahí. Por ejemplo, yo deseo estudiar la música y la vida nocturna en Garibaldi. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí, primero obviamente se tiene que hacer una cuestión más metodológica, revisar qué se ha escrito sobre Garibaldi, quién ha escrito sobre Garibaldi, desde qué enfoque, porque puede ser que solo hayan enfoques periodísticos. Del corte asaltan a una persona en Garibaldi. Cualquier cosa de ese estilo puede ser que exista, pero también puede que ya haya un trabajo antes. La música de mariachi en Garibaldi, el nacionalismo en Garibaldi, cualquier cosa así. Y ya obviamente después se hace lo que se conoce como trabajo de campo, que es básicamente apersonarte en ese lugar y poder decir, bueno, yo observé esto en la música de Garibaldi. Yo observé esto en los mariachis de Garibaldi, en la gente que va a Garibaldi, qué gente va, qué gente no va, por qué está en esa zona. Entonces, bueno, eso es lo que conocemos como trabajo de campo. Los antropólogos de escritorio fueron varios, de hecho varios de los padres fundadores como Fraser o Taylor, fue gente que jamás hizo trabajo de campo. Entonces, ¿cómo nacen sus datos? Bueno, sus datos nacen de cronistas. De hecho, en Historia de la Etnografía por Paler, Ángel Paler, nos viene justo muchos relatos sobre los primeros cronistas. ¿Por qué sobre cronistas? Bueno, porque en un primer momento no teníamos bueno, para empezar la disciplina es muy nueva. Sin embargo, antes nacían de los datos de los cronistas, por ejemplo, de todos aquellos que vinieron a América. Esta gente que dijo haber visto el Dorado y que dijeron haber visto gigantes y todo eso, bueno, eran los datos que se tenían, porque como tal no había un oficio antropológico o etnográfico ya en ese entonces. Así que bueno, los primeros antropólogos, estos de escritorio, eran aquellos que tomaban datos ya de otras personas y se dedicaban a hacer trabajo con ellos. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que los datos que son registrados por otra persona puede que no correspondan como tal a los datos que te hubieran gustado registrar a ti. Por ejemplo, si tus datos hablan únicamente de la vestidura o de la vestimenta que usan las personas, pero no de su calzado, y a ti lo que te interesaba hablar era acerca del calzado, bueno, ya, ¿cómo vas a hablar del calzado si jamás tuviste datos? Ahora sí basta personas, y entonces empiezas a registrar todo lo relacionado con calzados, bueno, lo más probable es que puedas acercarte más a lo que querías estudiar ya de por sí. Entonces, estos antropólogos de escritorio muchas veces no hacían esto llamado trabajo de campo, y de hecho era algo que incluso pues era como muy feo hacerlo, era como algo de no quiero hacer eso, ¿por qué querré hacer eso? ¿Para qué quiero hacer eso? Así que bueno, el antropólogo inocente nace de un antropólogo que deja de ser un antropólogo de escritorio. Claro, el ir a un trabajo de campo siempre es un trabajo, pues, difícil, complicado, sales de tu zona de confort, te enfrentas a este concepto llamado la otredad, del cual ya les había hablado una vez en un podcast sobre Amparo Dávila. La otredad básicamente viene a ser la manera en la que entiendes tú el mundo y te enfrentas a ese otro entendimiento de otro mundo. Como por ejemplo ir a París y darte cuenta que, bueno, esto no fue exactamente París. En Lyon, una ciudad cercana de París, la gente llega en auto a las estaciones del metro o tren suburbano y lo deja estacionado afuera. Entonces se sube al metro y así llega a París. O, por ejemplo, ir a Japón y darte cuenta que el transporte público es la mejor opción que hay. O enterarte que en Tokio no puedes tener un auto si no tienes una manera de decir dónde lo puedes dejar en una pensión. Como no sé si vieron Reto Tokio de Rápidos y Furiosos. Ah, bueno, pues se supone que si tú no tienes un lugar para tener el auto, no puedes tener un auto. Y entonces, ¿a qué se refiere eso? A que estás enfrentándote a la otredad por sí misma. Claro, hay diferentes trabajos de campo. Hay trabajos de campo en los cuales te vas meses. De hecho, Malinowski en Los Argonautas del Pacífico se fueron largas temporadas. Claro que hoy en día es un poco más complicado porque pues ¿quién va a pagar esos viajes? Sobre todo porque pues si no tienes como las condiciones materiales suficientemente positivas para que puedas pagarte esos viajes
pues ¿de dónde vas a sacar dinero para tener estadías tan largas? Así que bueno, el trabajo de campo muchas veces tiene esos problemas, pero principalmente tiene la otra edad. Claro, si vas y te quedas en un lugar, voy a hacer trabajo de campo a otra ciudad, a Guadalajara. Entender el arte urbano en Guadalajara. Cómo pega stickers la gente en Guadalajara, que es algo que me gusta a mí hacer. ¿Dónde los mandan a hacer? ¿Dónde los compran? ¿Cómo los piden? ¿De dónde sacan su material? ¿Qué tipo de consecuencias pudieras tener por estar pegando tus stickers allá? Si también es tan disruptivo como es aquí o es algo que simplemente se pasa por alto. Entender esa otredad es lo principal, pero una cosa es ir a esa ciudad, otra cosa es irte a una sierra, otra cosa es irte a perder a una selva del modo más exotizante y exótico, tal y como lo hace nuestro antropólogo inocente. Nuestro antropólogo inocente básicamente se dedica a, pues ustedes saben, hacer trabajo de campo. Pero recuerdo que hay cosas así que me dieron un montonal de risa porque este antropólogo inocente va e incluso está pensando en dejar un testamento antes de irse, ponerse no sé cuántas vacunas, iba con muchísimo miedo de que no regrese, iba con muchísimo miedo de que le roben, iba con muchísimo miedo de que no lo entiendan. Y al final de cuentas se enfrenta a esa otra edad, a ese otro lugar. Y él sí se queda meses, no se queda días. Yo el trabajo de campo más largo que hice fue poco más de una semana en ese país tan lejano llamado Durango. Digo, sigue siendo México, pero Durango es otra cosa, ¿eh? Entonces, cuando tú te enfrentas a esa otredad duranguense por una semana, es algo. Cuando tú te enfrentas a una otredad de otro país donde ni siquiera hablan la misma lengua que tú, es otra. Y el antropólogo inocente se va así, con esta idea exótica, con esta idea de recolectar datos, con esta idea de enséñame los rituales, porque después de todo la antropología también tiene un ámbito muy extractivista. El extractivismo básicamente es ir, tomar los datos y regresarte. Ya. Yo voy a este país exótico, lo exotizo por sí mismo, de, oh, mira sus costumbres y mira todo eso. Que al final de cuentas uno puede exotizar lo que sea, de verdad lo que sea. Con la suficiente habilidad en prosa, uno puede exotizar a quien sea y a quien quiera. Entonces, bueno, con esta idea exotizante va, recaba los datos y se va. A eso se refiere el extractivismo, es como yo vengo, obtengo lo que quiero y me largo de aquí sin haber dado nada a ustedes a cambio. Claro que ese intercambio no se entienda de la manera más pues capitalista y occidental que nosotros podamos comprender. Recuerdo que una vez una profesora sí me hizo esa distinción porque yo dije, bueno, ¿y qué tipo de intercambio se puede hacer? Porque, pues, o sea, les tengo que dar dinero y si yo no llevo mucho dinero, ¿qué hago? E incluso una otra profesora me dijo una vez que quizá dar dinero es peor porque entonces las personas te empiezan a contar e inventar cualquier cosa con tal de que tú sigas soltando dinero. Pero lo que me dijo la primera profesora fue que entender ese intercambio es entenderlo desde estos ámbitos occidentales. Quizá ellos solamente quieran que tú lleves un escrito a la presidencia municipal. Quizá ellos solo quieran que les traduzcas tal libro o tal extracto o que les digas qué dice aquí o cualquier cosa. O sea, no es necesario que tú tengas eso. E incluso si han habido casos de gente que pide de regreso, por favor, aquello que se hace. Sobre todo eso en lingüística lo recuerdo mucho de pueblos que han pedido su diccionario. Es como, bueno, y el diccionario, nosotros queremos un diccionario de esos. Unas copias, unos volúmenes. Así que bueno, nuestro antropólogo inocente se va, vive tropelías, le acaban robando cuando regresa a Roma, de hecho, que es lo peor del caso. Acaba por adaptarse, y esto básicamente es una crónica, lo cual hace muy bonito también en cuanto al valor literario que llega a tener. Es un valor literario bastante bueno. ¿Por qué? Porque pues es entretenido. Yo recuerdo que fue como, oh diablos, es mi trabajo final, pero pues no era como que me pareciera demasiado importante que fuera mi trabajo final. De hecho, me encantaba que fuera mi trabajo final porque para mí fue tipo como hacer algo como lo que estoy haciendo en estos momentos, nada más que por escrito, un poquito más pensado y pero ustedes entienden que el hecho de que me hayan mandado como trabajo final leer un libro de una crónica de un antropólogo en otro país fue todo un placer. Le agradezco mucho al profesor Adrián por eso. Así que bueno, básicamente el antropólogo inocente es eso. La antropología como esta vertiente colonizadora y occidental, la antropología como esta vertiente exotizante, la antropología como este lugar de vamos a ver y vamos a encontrar y le vamos a decir esto a la gente y vamos a exotizar a estas personas y a ver si me entienden y a ver qué me va a pasar y probablemente ni siquiera regrese. La antropología como eso.
Y digo, hoy en día hay muchas otras vertientes, porque a final de cuentas ya ni siquiera es necesario el trabajo de campo. Se los dice a alguien que estudia algo que no me requiere fuera de aquí. O sea, así como estoy haciendo esto, puede ser que me ponga a hacer mi tesis y me ponga a hacer mi trabajo de campo totalmente online, porque yo mi trabajo de campo es online, no es en persona, es lo que quiero decir. Entonces, es una vista a diferente mundo, es una vista a diferentes lugares. Léanlo si pueden, de verdad, lean este libro. Trae unas historias interesantes y sobre todo quizás si no están tan inmersos dentro del mundo antropológico y no tendrían por qué estarlo, véanlo como literatura, como un buen libro de literatura que también pueden consumir. Claro, hay que entenderlo y hay que verlo, pero véanlo como una aventura de, ay, mira, se perdió. Digo, Indiana Jones se trata de eso. Así que bueno, básicamente es de lo que trata el antropólogo inocente. Básicamente es lo que me remite el antropólogo inocente. Porque pues les podía contar su historia así más detallada y buscar mi trabajo final y decirles, ay, el antropólogo esto y aquello. Pero pues en realidad ese trabajo final iba más encaminado hacia conceptos de metodología de la investigación. Por ejemplo, yo podría decirles, ay, sí, tuvo un portero. Pero tengo que explicar un portero. Bueno, básicamente un portero es aquel que te abre las puertas para ese mundo. Por ejemplo, yo quiero estudiar el rap. Y entonces tengo un amigo que rapea y me lleva con un grupo. Bueno, ese amigo que me llevó con ese grupo que rapea, pues es mi portero. Pero, o sea, es como voltear a verlo así. Léanlo, de verdad vale mucho la pena. Es entretenido. Incluso yo lo recomendaría para gente bastante joven. Incluso si tú quieres estudiar la universidad, léelo como lo que es, como una fotografía de una cuestión muy pasada y de algo muy antiguo y de algo que quizá no se asemeje a la realidad que tú vas a abordar, pero que te sirve. Y si no quieres estudiar antropología, léelo como un libro de aventuras y desventuras, porque en serio está muy bien escrito, me gustó mucho. Es por la editorial Anagrama, a mí me lo prestaron guiño, guiño, entonces pues no sé, pero seguro si ustedes lo buscan en internet lo pueden encontrar bastante bien. Igual les dejo toda la bibliografía en la descripción del video. Tú dime, ¿eres antropólogo, antropólogo? ¿Te gusta la antropología? ¿Has pensado en estudiar antropología? ¿Te gusta hacer trabajo de campo? ¿No te gusta? Porque también puede ser que no te guste hacer trabajo de campo. Yo hago trabajo online porque pues fue algo que encontré, un fenómeno que acabé por encontrar totalmente azaroso. No fue que yo no quisiera hacer trabajo de campo. Claro, me facilita un poco la vida poder hacer campo en cualquier cafetería con wifi. Pero bueno, no fue a propósito, fue algo que se me cruzó y ya. Entonces dime, ¿te gusta hacer trabajo de campo? ¿No te gusta? ¿Qué estudias tú? ¿Alguna vez habías pensado en la antropología como estos ámbitos? ¿Consideras que alguno de estos ámbitos quede con la antropología aún actual? ¿No? Comenta, yo te leo. Y como dije en el video pasado, incluso si quieres como dejar alguna mención, alguna cosita por ahí, pues yo puedo leerte y puedo hacer algún video, te respondo en comentarios, como caiga. O sea, no tengo problemas. Y bueno, gracias por haber escuchado hasta acá.